invitado que además soñábamos tener, gracias Santi, Sí. y es un tipo muy, muy, muy bacán, Muy chimba. pues por lo que uno conoce a la gente conversando, y lo que uno puede ver en el podcast es que es un bacán, Sí. es muy talentoso actor de Hollywood, Hollywood. Nada más y nada, de Hollywood, de Los Angeles. pero además tiene un podcast con un contenido que necesitábamos y no lo sabíamos. Correcto. Juan Pablo Raba, hoy en el Mañanero. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy Me gustaría que contento de estar acercaras tu micrófono Es que si no, no te acá. Pero es que no, escuchamos. claro, yo estoy acostumbrado para oírte. al micrófono acá, entonces Claro. no. Así lo hacemos en Hollywood, ¿no? Necesitamos micrófono. Discúlpame. Nos cagó todo. Oye, Juan Pablo, qué chimba, gracias por venir al Mañanero, de verdad. No, gracias por la invitación. Sé que llevamos un tiempo tratando de lograrla, pero bueno, estábamos con obra de teatro, estuve filmando por fuera y más las grabaciones del podcast, entonces bueno, no, gracias por la paciencia. Pues mira, yo sí tengo que decir que yo he visto varios No, episodios. que sí. Yo todos. Yo soy muy consumidora Muchas gracias. de lo que es el producto podcast. El Producto Nacional. El producto nacional ahorita. Interno. A mí me encanta oír historias y universos. Creo que yo aprendo muchísimo conversando y escuchando conversaciones de ese estilo. Te voy a poner unos ejemplos. J Balvin, Amalia Andrade, el doctor Jaramillo, Tatán Mejía, tu mejor amigo fue fantástico, Tatiana Franco. El de Amalia Andrade me llama la atención para que empecemos de una vez en materia y es porque tú dijiste, en este espacio no sé ni cómo, ni sé qué voy a hacer. Como que le dices un poco y fuiste construyendo todo eso. Y el de Tatiana Franco, que además me parece muy bacano el tema, y es el tema de la relación con la mamá. Con tu mamá, porque además yo creo que es lo más común que puede parecer, pero de pronto muy poca gente se atreve a hablar de la Sí, la relación de- tan compleja que uno tiene con los papás. Correcto. Totalmente. Y como además yo he hablado abiertamente, les tengo que contar una cosa. A mí se me arregló la relación con mi mamá a raíz de poderlo hablar en los podcasts. Además, salió un podcast, me entrevistó una amiga venezolana en su podcast y en el podcast pues yo fui muy específico y claro con una información de mi vida. Bueno, cuando mi mamá se entera No. de esto, ardió Troya. Yo me estaba montando en un barco para ir a Malpelo a filmar el día de mi cumpleaños y esto era ta. Dije, madre, tenés toda la razón en esto, pero no te puedo atender en este momento, me tengo que ir a filmar 14 días. Qué pena. Adiós. Bye. Fíjate que pasa una cosa muy interesante. La razón por la que yo siempre he hablado así de la relación con mi mamá es porque siento que hay muchos estigmas y muchos constructos alrededor de esa relación. Sagrada. La mamá es sagrada. Sí. Papá es cualquier hijo de tantas. La mamá solo es una, ¿no? Pero resulta que cuando yo empiezo a compartir esa información, hay mucha gente que se siente aliviada porque dice, parce, yo tengo una relación Sí, muy total. complicada con mi mamá. Pero siempre he sentido que no puedo decir nada, porque la gente va a pensar que soy un mal agradecido, que soy un mal hijo, que soy un no sé qué. ¿Qué es lo que finalmente estamos haciendo con el podcast? Es un poco romper ese constructo social sobre conversaciones que no estamos teniendo. La madre es uno de esos. Y ríete que después de pasar por la peor crisis con mi mamá, hoy en día estamos pasando por nuestro mejor momento. Qué chimba. Porque al poner la conversación sobre la mesa, así no sea personalmente, porque nunca se había logrado, se puso. Y al ponerla tú puedes pensar. Al ponerla las dos partes piensan a dónde pueden haberse equivocado, a dónde pueden estar mal. Pero si simplemente nunca la hablas, Es que llegar a ese punto nada más de hablar es muy complejo. es muy complejo. Muy pero, jodido. Y se ve muy fácil, pero es muy complejo. pero una vez que lo haces, ya. Por duro que sea, lo hiciste y chao. Soltaste. Tú y yo tenemos que hablar, ¿verdad? Mira, le veo la cara. Le veo la cara, tenemos que hablar, ¿cierto? Sin duda. Tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que y eso hablar. pasó con Tatiana. Con Tatiana nos sentamos y Tati, que fue la de la iniciativa, Tati me escribió y me dijo, oye, me encantaría que hiciéramos algo para las mujeres, sobre las mujeres, y yo, buenísimo. Ella me dijo, bueno, entonces te voy a mandar un guión, tal. Le dije, no, aquí no hay guiones, yo no trabajo con guiones. Tú no preparas, ¿no? No, yo le dije, yo no soy periodista, yo no puedo tener la cara dura de decirte que yo te voy a entrevistar. O sea, ¿de cuándo acá? Conversemos. No, hablemos. Entonces yo le dije a Tati, yo no puedo hacerte nada libreteado, pues porque yo eso lo hago en mi trabajo, ese es mi trabajo. Este no es mi trabajo. Esto es algo que yo empecé a hacer por mi propia salud mental,
que ha terminado de alguna forma poniendo la conversación sobre la mesa y ojalá ayudando a otras personas. Juan Pablo, yo creo que a veces en algunos momentos del tema de los hombres la valentía está puesto en otras cosas y no en la vulnerabilidad, pero yo creo que lo que tú haces es muy valiente 100%. de abrirte Sí. tu corazón, tus historias, llorar, tus invitados, es lo más valiente que puedes hacer, pero de pronto desde de esa construcción de hombre que siempre hemos tenido, eso se pudo haber visto siempre como débil y yo creo que es muy valiente. Pasa que yo como que ese constructo ya me lo quité de la cabeza. Claro, pero Pues yo ya no le tengo, o sea, es que no, ni siquiera pasa por mi cabeza. claro. Yo como me tengo que comportar, mira, me encanta. Mi hija, por ejemplo, me pintó estos corazones y estrellas hoy. Ay, chiquita. La mayoría de veces me pinta las uñas, ¿me entiendes? Y me encanta ir cuando tengo eventos que vea mucha gente Claro. que de repente los saludo con las uñas pintadas. Me gusta ver lo que le pasa a la persona. Y es que hay muchos Que lo está constructos mirando. alrededor de lo que supuestamente somos o debemos ser. Yo, ya en ese punto, después de navegar mi propia crisis, es como que, es que ni siquiera no me pasa ni por la cabeza. O sea, no me pasa ni por, ay, ¿qué estarán pensando de mí? No me pasa ni por la cabeza porque siempre lo que pensamos con Dani es que la única forma en que esto funcionaba es si yo era capaz de poner mi propia historia al frente. Claro. No desde, ay, me contaron, Sí, Sí, no. no. me dijeron, yo creo que, no, parce, aquí estoy, esto es lo que hay, y empezando por esta historia, cuéntame tu historia y entre los dos encontremos Un punto. herramientas Claro. y veamos Claro. en qué nos parecemos, cómo hiciste tú para navegar tu crisis, yo te cuento la mía, pero solamente es eso, una conversación, y así terminó con Tatiana el tema. De algo que ella pensaba de repente, al igual que tú, me dijo, ella comentó algo de su mamá y le dije, pero cuéntame un poco más. Y ¡Wum! ya, y lo único que haces es estar ahí para oír lo que otra persona tiene que Claro. decir. Oye, Juan, hablemos de Sí. las crisis de los hombres Es que o de las mujeres. Y justamente yo tengo sobre todo una pregunta y es, yo creo que todavía, aunque ya hay hombres que están muy desconstruidos, han hecho su proceso, están tratando de empezar a mostrarse vulnerables, todavía hay muchos que no, ¿no? Y a veces yo sí he tenido casos de hombres que la están pasando muy mal, pero al mismo tiempo todavía no son capaces de hablar, ¿sabes? Y que uno llega a decirles, estoy a ti, estoy para ti, necesito... ¿Tú cómo abarcarías eso? ¿Cómo tratarías de hablar con un hombre así? ¿O ni lo intentarías? Lo cierto es que tú no puedes obligar a nadie a hablar. O sea, lo único que tú puedes hacer es ofrecer el espacio. De pronto lo único que tú podrías hacer es como tratar de acelerar un poquito el proceso y decirle como, oiga, apague el teléfono 1 hora, apaguemos el teléfono 1 hora, vamos a darnos el tiempo para hablar 1 hora, que es lo único que hacemos en el programa realmente. Es, hablemos 1 hora sin distracciones y que alguien sepa que tiene a una persona al frente que realmente lo va a oír, sin necesidad de corregirlo, sin decirle qué es lo que tiene que hacer, porque esa es la otra, y es que pensamos que cuando alguien abre el corazón o nos quiere decir algo, tenemos que encontrar una solución, tenemos que tener una palabra de aliento o el consejo que ellos están... Cambiar la situación. No, nadie le salva la vida a nadie, lo único que hacemos es estar ahí como, ¿de qué quieres hablar? Ok, y tal vez lo único que necesita es oírse a sí mismo tal vez 1 hora. Porque tal vez ese es otro ejercicio, ¿no? Tú empiezas a hablar en una cantidad de cosas que crees que son ciertas y simplemente cuando las proyectas dices, espérate porque de pronto la cosa pasando. no es tan así como yo la estoy pensando. Entonces eso, si te das cuenta, el podcast es lo más sencillo del mundo. Creo hoy en día que por eso los podcasts tienen tanto éxito, porque nos devuelven realmente al origen, a cómo empezábamos los seres humanos a relacionarnos. Quédate con esa Conversando. Conversando. Tranquila. Es Por que hoy eso ya creo no que se son tan chéveres. conversa. No, No. porque no hay tiempo. Todo son redes sociales. No, pero- Y pasa que como ves a una persona en la vida, cuando Claro. te das cuenta, resulta que no lo viste hace 3 años. Y dices, no, pero espérate, pero si yo, ¿cómo así? Hace 3 años. Pero nos además yo te digo vemos?". una cosa es estar conversando y otra cosa es estar conectado, presente, Exactamente. mirándote, hablándote y simplemente interesado en lo que tú me estás diciendo, porque es que hoy en día se conversa con el celular en la mano y eso es lo que yo te digo muy Exactamente. triste, porque eso quiere decir que no estoy conectado con lo que tú estás diciendo y no me importa. Exactamente. Y esa es la diferencia. Eso es lo que le decimos a todos los invitados. Les digo, cosas que tienes que saber. Aquí no preparamos nada. No tengo ni idea qué te voy a preguntar. O sea que no es una entrevista, es una conversación. Segundo, puedes decir lo que quieras, como quieras, de la forma que quieras. Es un espacio absolutamente libre. Aquí no hay editorial. Aquí seguro. no debemos nada a nadie. Este espacio es nuestro, de la gente que está allá y de mí. O sea, Y del mundo. Y de la persona. Y de la Claro. persona realmente que está ahí.
Y si te arrepientes de algo, después nos puedes llamar y lo quitamos. O sea, pero tenemos que tener este espacio en el que te sientas absolutamente tranquilo de que estás en un espacio seguro. Juan Pablo, el tema de las crisis es hermoso, porque Sí. yo creo que hay que tocar fondo para darse cuenta de cosas, y lo que dices antes, yo creo que uno cae en cuenta solo y busca la ayuda, uno tiene las herramientas, pero hay que estar muy atento y muy observador. Pero es muy común ver la crisis de middle life como mitad de vida, los Claro. 40, o hay, digamos, personas que a los 30 le da más duro. ¿Te estás ¿no? hablándome a mí o qué? ¿Cómo te explico? Lo veo directamente. como ciertas personas que a veces nos sacan canas, pero nos bancamos Sí. entre todos, porque yo creo que eso hace parte de la vida y no hay que satanizarlo. Sí es real la crisis. ¿La de los 40? Sí. Es la cosa más real que hay. O sea, prepárense. No, No. ¿Cómo es? ¿Cómo se Claro. siente? Mira, yo creo que todos tenemos una crisis diferente. Te voy a hablar desde Pues mi la de los experiencia. tuyos, porque la de los otros no me importa, los otros Desde- 40, digo. Desde mi experiencia, para mí fue nacimiento de mi hija Josefina, Claro. empezar a hacerme una cantidad de preguntas que no me había hecho antes. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Para qué lo he hecho o para quién lo he hecho? Realmente quiero hacer esto. Empiezas a hacerte todas esas preguntas en un momento en el que además, pues matemáticamente ya estás como en la mitad. Y dices, ah, ok, entonces ya llegué hasta acá, pero igual todo esto que yo he hecho para llegar acá, ¿qué quiero, qué no quiero? Y sobre todo, ¿qué persona voy a ser de ahora en adelante? Yes. ¿Para quién? Hermosa ¿Para los pregunta. demás? ¿Para mí? ¿Cuál es la persona que realmente quiero ser? Pero eso es un proceso. El mío empezó a los 42, tengo 48, y puedo decir que estoy viendo la luz al final del túnel y ya no es un tren. Ish. Ya no es un Bueno. tren. Pero me ha ayudado, el podcast ha sido como un acelerador para mí, porque me ha obligado a constantemente sentarme y hacer esas preguntas y hacérmelas a mí mismo. Eso es lo que me llama la atención porque, digamos, lo que vos decís, a los 42, yo que soy un pelado de 23 años. Imagínate. no. Cada pata. Claro. 23 de verdad. Sí, en serio. ¿En serio? Del 2002. Chiquito, Del chiquito, pollito. Entonces, claro, uno llega y ve ese podcast y se encuentra con eso y es decir, parce, o sea, estas personas ya grandes, porque claro, uno está Grandes. claro, porque uno está como en el proceso de, no, yo todavía tengo, pues, ven, yo soy un peladito, y uno dice, pero yo voy para allá, hoy tengo situaciones y voy para allá y también las voy a tener y conectar con eso. O sea, ¿tú alguna vez pensaste que ese podcast en serio iba a llegarle a tantos hombres en cualquier edad, 23, 40 y tantos, que dice como, parce, no solo yo tengo ese problema, si alguien más lo tiene y lo puede hablar, y yo también puedo llegar a hacerlo, porque eso es lo que motiva. Yo el capítulo con Andrés Parra lo vi, me ayudó full en muchas cosas, y le dije a un parcero que pasaba por una ruptura, veas esto ya porque lo necesita ya y es otra Sí. cosa. O sea, ¿tú pensaste en algún momento que eso iba a pasar? No, nunca, nunca. La verdad es que para nosotros, además, a ver, además esto se iba a llamar la oportunidad de la mediana edad, porque iban a ser 10 episodios para hablar de la terapia y la mediana edad, la psiquiatría y la mediana edad, la depresión teníamos como 10 episodios, la nutrición y la mediana edad, el deporte y la mediana edad. Ajá. Era todo eso, iba a ser como un pequeño manual como para ayudar a los ¿Cómo hombres llegar a la atravesar crisis, pues? mediana edad. Después yo hago un primer intento, grabamos unos 4 episodios y cuando yo veo el primer resultado lo odié. Lo odié porque era como realmente estaba grabado de forma que no me gustaba la calidad. Cuando Dani y yo, pues que venimos lo que te decía el audiovisual, vimos eso, yo le dije a Dani, yo no voy a hacer esto, esto se ve horrible, se oye horrible, a mí eso no me interesa para nada. Dani me dice, oye, entre Dani y Mónica, mi esposa, me convencen como para seguir adelante, pero Dani me dice, vamos a grabarlo bien, vamos a hacer otra cosa. En ese momento se me cruza la canción de Diamante Eléctrico, Los chicos sí lloran, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo me conectó con eso y dije, no, claro, esto no tiene nada que ver con la mediana edad, esto tiene que ser más amplio. Le digo a Dani y a Moni, les digo, chicos, yo creo que vamos a cambiar el nombre a esto y vamos a abrir un poquito el espectro. Claro. Y entonces ellos me dicen, ok, pero tú ya no eres un chico, amigo. Eres un hombre. Eres un hombre. Eres un hombre. Entonces, desde ahí, desde esa incepción, es que se abre ya el espectro. Claro. Ya, ok, los hombres sí lloran. Vale, entonces ya ahí abrimos el espectro. ¿Qué nos damos cuenta cuando lo empezamos a hacer? Y para responder a tu pregunta, nunca nos lo imaginamos. Nunca nos imaginamos que hoy, a menos de un año de haberlo lanzado, con ¿cuántos episodios al aire? ¿39? Con 39 episodios al aire íbamos a estar en donde estamos. Íbamos a tener de alguna forma, a mí no me gusta la palabra importante, me gusta la palabra relevante. Íbamos a tener una conversación relevante sobre la mesa.
nuestros objetivos realmente que simplemente eran, vamos a normalizar la conversación, de alguna forma se cumplieron. Y has impactado, has hecho más, yo creo. Sí, Y total. ahora estamos viendo cómo hacerlo. O sea, cómo ampliar, digamos, esa colaboración entre todos. Y nos llegan muchos mensajes de personas muy jóvenes Sí, es que... que nos dicen exactamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Tus 20 años no son para nada parecidos a mis 20 años. Yo no tenía redes sociales, yo no tenía ecoansiedad, yo no tenía este exceso y bombardeo de información permanente que te dicen que el mundo se va a acabar mañana y que tienes que tomar un partido ya. Ay, sí, sí, ves, Te por lo eso me dicen los presento. aretes. Mira, Sí. estás describiendo Es aquí es una locura. a Entonces, colágeno. pareciera que cuando más conectados estamos, realmente estamos más desconectados. Sin duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? Quieren polarizarnos. Quieren que constantemente estés cliqueando en lo más amarillista posible que te obliga a pensar que el mundo se está acabando. Entonces nos encontramos con mensajes de pelados muy jóvenes que nos dicen, yo sé que tú estás hablando mucho de la mediana edad, pero es que yo estoy sintiendo lo que tú sientes. Entonces estamos trayendo también invitados que le puedan hablar a eso. Claro. Y aunque se habla los hombres y lloran, hemos tenido mujeres también, con un enfoque bastante masculino tal vez, porque hay muchos podcasts que hablan de mujeres para Sí. mujeres sobre mujeres. Pero mira que justamente eso me interesa lo que dices, porque por ejemplo en mi caso yo fui un hombre educado muy por mujeres, ¿no? Ujú. Casi que exclusivamente por mujeres. Y creo que las mujeres también tienen un papel muy importante en la masculinidad. Es más, yo creo que uno de los temas que más se repiten en tus capítulos y en el podcast es, y un tema muy complicado para los hombres es el tema romántico, el tener parejas, el... Como sanar ese como- femenino, ¿no? Siento Sí, yo. como esta necesidad del hombre que tiene que conquistar, esta necesidad de, pucha, yo siempre soy el que tengo que ganarme la mujer, ¿no? ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que se repite tanto? Porque los hombres tenemos tanto tema con lo romántico. Mira, hay un tema histórico que podemos hablar en profundidad, pero hay varios capítulos en los que hablamos del tema. Tengo un capítulo con mi terapeuta, con María Antonieta Solórzano, donde hablamos del origen del patriarcado. El patriarcado como tal, que es una palabra muy sobreutilizada tal vez, ha estado muy presente en nuestra formación, tanto en hombres como en mujeres. El patriarcado en países, por ejemplo, como Colombia, en nuestros países, afecta mucho hoy en día a lo que le pasa a la mujer, pero también ha afectado y ha afectado mucho históricamente a lo que le pasa con el hombre, en el que nos han impuesto modelos de supuestamente cómo debemos ser. Claro. ¿Ustedes han buscado de casualidad en Google lo que significa la palabra hombre o mujer? No, la verdad no. No porque lo uno hagan. asume Sí, que uno- sabe qué es. Sí, total. Los invito a que lo hagan, para que vean qué tan profundo, A ver, busca qué David. tan Ya mismo. profunda es la desinformación que tenemos sobre inclusive un concepto tan básico y que pensamos tener tan claro como lo que es ser un hombre o una mujer. Entonces a ti te han dicho lo que supuestamente debe ser un hombre, pero no solamente a ti, a tu mamá, a tu Sí, papá, total. a tus abuelos, a tus bisabuelos. Entonces hay una cantidad de información generacional que traemos que sencillamente te dicen a ti cómo tú debes ser. Estamos programados. Estamos muy programados y de repente tú dices, pero no, espérate un segundo, yo de pronto no me siento tan cómodo siendo esta Sí. figura Sí, del reprograma, proveedor. cuestiónate. Yo no tengo, claro, pero es muy complicado cuando tú en casa lo has visto una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? 100%. Estamos en un momento histórico en el que por esa también sobreinformación queremos aprender y queremos sacudir y ahí vienen movimientos importantísimos y viene el feminismo, ¿me entiendes? A mover, a mover las cosas y a poner las cosas en su lugar, ¿sabes? Y está todo pasando a la vez y así como pasa todo a la vez también entonces la gente se empieza a polarizar. Entonces realmente, ¿qué creo yo que tenemos que hacer como sociedad en conjunto? Que es uno de los mensajes además del podcast es, mire, el podcast se llama Los hombres y lloran, pero aquí no estamos ni victimizándonos, ni Sí. justificándonos, ni no. No. Estamos simplemente queriendo decir al mundo esa idea y esa preconcepción que hay tan estructurada de lo que supuestamente debe ser un hombre, la vamos a desarmar. A la basura. No, aquí estamos. O sea, Sí. está bien, usted quiere pensar eso, perfecto, pero quiero que sepa que hay otra forma de ver la vida y otra forma de ver las cosas. Y se la queremos presentar. Le queremos presentar a hombres que tienen la capacidad o tienen las ganas de simplemente mostrar su propia vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que establezcamos unos puentes de comunicación más sanos, sobre Uy, todo sí. entre hombres y mujeres. chimba o de entre momento. todos. Eso es lo único, esa realmente es la única como pretensión que hay, es, vea, compadre, esta vuelta es entre todos. Acá no me sirve que yo le diga, no, es que yo necesito porque yo. No, no, no. Es como, déjeme, yo le muestro, porque tal vez una cantidad de ideas preconcebidas que usted tenía
se las puedo desarmar un poco. Sí, total. Y así como nos ven muchos hombres, nos ven muchísimas mujeres. Y los mensajes son muy bonitos. Como, por ejemplo, nunca lo había pensado. A mí mi abuela siempre me había dicho, búsquese un hombre tal. O yo siempre le había dicho a mi hijo, levántese mi hijo y no llore. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no es solamente un tema. el Claro, es que patriarcado tenemos de los toda la información hombres. de los papás, los que nos criaron, Sí. los que nos cuidaron, los Donde profesores. nos educaron. Y claramente como adulto también tenemos que responsabilizarnos y cuestionarnos todas esas creencias, pues o para voltear el juego, porque hay algo No. que no podemos No, y llevar de volver a tradición. construir, Sí. volver a Tenemos construir. un par de preguntas más. Hoy está Juan Pablo Ra. Voy a poner un temón. Si hablar con Juan Pablo Ra, yo creo que nos queda mucho, o sea, nos quedan muchos temas. Es que es un tipo de podcast, es un tipo de conversaciones largas, ¿Qué es qué? profundas, bacanas. Juan Pablo, yo te estaba diciendo que tú, ¿cuánto llevas en el entretenimiento? Yo empecé a estudiar a los 20 años, probablemente mi primer trabajo fue por allá a los 23, o sea, llevo 25 años. Eso es mucho tiempo. Es un montón de tiempo, Eso es mucho tiempo. es un montón de Y tiempo. yo no sé si también el tema, y vamos a hablarlo como es, como somos. Y es que el tema del entretenimiento, por supuesto, tiene muchas cosas. Tiene competencia para ganarte un casting, el tema físico, que parece muy banal, pero es relevante al parecer. Todo este tipo de cosas, de pronto que la gente no sabe y realmente quiere saber. Sí fue fundamental también cuestionarte cosas que tú durante esos 25 años viviste y después dijiste, wait, un momento, de pronto me siento más chévere, no sé, con el podcast me cambia la vida, o cómo ves tú el entretenimiento con esa profundidad que hoy en día ves la vida. No, yo amo mi profesión. Para mí, actuar siempre ha sido una expresión artística. Era mi forma de comunicarme con el mundo a través de mis personajes. De hecho, yo aprendo con el podcast realmente a poder empezar a hablar. A mí lo peor que me podías hacer era una entrevista, hablar en vivo o hacer Baila. una presentación en vivo era lo peor que me podía pasar. Wow. Porque de alguna forma siempre me escudaba en mis personajes. Yo creo un personaje, soy muy metódico para crear personajes y yo realmente cuando creo un personaje, yo creo un universo paralelo. Mientras yo hago a un JJ de Distrito Salvaje, a un Alberto Villamizar de Noticia un Secuestro, yo estoy viviendo un universo paralelo, completamente. Yo estoy pensando de una forma diferente, yo estoy hablando, interactuando de una forma diferente. Y después, pues claro, tengo mi realidad en la que aterrizo permanentemente a través de mi esposa y mis hijos y mi bicicleta, digamos, ¿cierto? Pero realmente a mí no me gustaba hablar de mí, para absolutamente nada. Mis redes sociales siempre han sido como muy parcas, por así decirlo, y hoy en día como que además son muy, es lo que es. Pero si algo entendí era que la única forma, como les decía antes, de realmente poder tener una conversación profunda y relevante con otros seres humanos era poner mi propia vulnerabilidad, historia y humanidad en primer lugar. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a tener esas conversaciones con otros hombres, cuando empiezo a atravesar mi crisis hace 3, 4 años, y le digo a Mónica que cada hombre con el que yo hablaba me decía que estaba pasando por algo muy parecido. Cuando se rompe ese status quo y Mónica me dice, compadre, te toca hacer un podcast. Yo le decía, podcast. Vieja visionaria. Yo soy un artista. Hagamos una película, hagamos una serie. Podcast, todo el mundo hace un podcast. Como aparte, yo me siento el salmón, ¿no? Siempre a contracorriente, ¿no? Yo Sí. siempre como que... Y después es una historia mucho más larga, pero en conversación corta, antes de irme a un viaje espiritual, con Dani Posada, nos reunimos y le digo, tengo ganas de hacer algo como de salud mental. Él me dice, lo que quieras. De salud mental masculina, lo que quieras. Yo me voy a un viaje y literal, en una caminata de 7 horas a un templo, cuando llego al templo, empiezo a meditar, me llega el mensaje claramente. Y el mensaje era, déjate de estupideces, vas a volver a Colombia y vas a hacer un podcast para hablar de salud mental. O sea, a ese nivel. Entonces, claro, ha sido muy bonito porque también se ha tenido que deconstruir el yo artista, el ego. ¿Me entiendes? El que te decía, no, es que tú estás por encima de eso. Y hoy en día, después de ¿cuántos años? 25 años de carrera. 25 años de carrera, yo ya no soy el que trabajó con Liam Neeson, el que trabajó con Jennifer Garner, el que hizo El Cartel de los Sapos, el que trabajó en Narcos. Ni siquiera ya ni siquiera soy el de Mi Gorda Bella, que era como, era como el Cino
que me perseguía, Orestes me perseguía. Y yo era como, ¿por qué me están diciendo Orestes? Y yo he hecho cosas importantes, pero fíjate lo que es el ego. ¡Wow! Bueno, hoy en día ya ni siquiera soy Orestes, hoy en día soy el del podcast. ¡Qué fuerte lo que estás diciendo, Hoy en Juan día soy el del Pablo! podcast y me siento tan agradecido. Es muy fuerte. Me siento tan agradecido porque hemos encontrado propósito. Porque este proyecto tiene propósito. Y por difícil que sea, porque no es sencillo y porque tenemos igual que organizar, la gente, ¿me entiendes? Puede pensar que, bueno, es un podcast, tú prendes un teléfono. Hay mucha gente trabajando acá atrás. Ahí está Dani, ahí está María Camila, está Moni. Estos son reuniones en las que tenemos encontronazos, reuniones en las que tenemos que permanentemente estar alineando, ¿me entiendes? Los objetivos para además no desviarnos y tener claro cuál es el motivo por lo que estamos haciendo esto permanentemente. Hoy en día me da mucho orgullo y me emociona. Ay, Juan Pablo. Mucho. Porque los mensajes son muy relevantes. Cuando eso es algo que realmente a la gente le llega y le toca y puedes realmente cambiar una decisión, acompañar a alguien que se siente muy solo en un momento con algo que tú piensas que es tan poco, no sé, es como, me siento con alguien, tengo una conversación. Cuando logras hacer eso, te das cuenta que todo lo que querías antes que era importante pasa a otro plano. Total. No, y yo te quiero agradecer un poco, Juan Pablo, porque yo he sido un hombre que durante mucho tiempo en mi vida me sentí como un extraño, viviendo en una sociedad muy masculina. Y tu podcast creo que nos ha servido a muchos para ver que pertenecemos a un lugar y hay un espacio para todos y podemos tener este tipo de conversaciones con amigos, con otras personas. Y creo que parte de todos los hombres de este programa y creo que en muchos lados te agradecemos porque creaste un espacio muy importante para nosotros, de verdad. Sí, quiero que sepas que nos has tocado a todos, nos has vulnerabilizado, nos hemos sentido identificados contigo. Pensábamos que en un mundo de redes, pues solo era otra cosa y fíjate que sí, hay gente muy sola que se acompaña contigo, Sí. con tus historias, con la vulnerabilidad. Yo te agradezco por venir, por llorar y por mostrarnos de verdad. Los hombres sí lloran. Los igual. hombres. Juan Pablo sí llora. Algún día Yo- tenemos un problema, ¿me entiendes? De IP, Juan Pablo sí llora. Sí. No, de verdad yo te agradezco porque esta es la conexión, no solo con lo profundo que tú sientes mucho, sino con lo que haces. Y yo creo que se necesita más gente que le apasione mucho lo que hace. Y no solo vulnerabilizarse, sino mostrar eso, esa pasión por querer impactar. Y yo creo que nos estás representando con los podcasts que hoy hay divinos, de la manera más hermosa. Y aquí no somos hombres ni mujeres, somos seres humanos Así es. unidos con unas historias. Mismas emociones, diferentes experiencias, es como yo lo llamo normalmente. Me encanta eso. Apunten esa frase, mismas emociones, diferentes experiencias. Andrea Silva, dame el crédito. 2025. No, somos las mismas emociones, lo mismo que tú has sentido, yo lo he sentido Exacto. con diferentes experiencias y por eso me siento muy identificada contigo, Juan Exacto. Pablo. Y llorar es una catarsis magnífica. Sí. Dicen que todo se cura con agua salada. Sí, ejercicio, el mar, lágrimas. Oye, y no es tan fácil llorar de verdad para algunas personas. Tengo que Claro. decirlo. Hay muchas personas que dicen, necesito llorar porque tengo un taco, pero no Sí. sale. Es duro. Tal. Es muy duro. Es raro. Bueno, porque hay mucho de lo que nos han dicho. Es que si tú desde pequeño estás con la información, con el chip de no puedes llorar, los hombres no lloran. Incluso a mujeres también le dicen, mijita, usted tiene que ser fuerte. Sí, ¿Sabes? O no sea, se deje. no, exactamente, usted no puede mostrar porque entonces los Se la enemigos montan. lo van a agarrar. Y después uno dice, ok, ¿pasa algo realmente? Nada. O sea, Ajá. ¿qué es lo que pasa? O sea, hay algo, me hace menos hombre. O sea, créeme que yo no tengo ninguna duda sobre mi hombría, sobre mi concepto de hombría por llorar. Sí. A mí me encanta porque ya además dejé de pedir perdón, ¿no? Como que los primeros episodios decía como, uy, perdón. Y creo que un mismo invitado, alguien me dijo como, no, pero ¿por qué estás pidiendo perdón? ¿Acaso este no es el episodio? O sea, ¿no es el espacio para hacerlo? Y claro, o sea, ¿por qué vas a pedir perdón? Entonces, es como que empecemos a cambiar, a simplemente cambiar la visión, cambiar el, ¿qué decía el otro día un invitado? Dijo algo bonito, es cambiar el foco. Empecemos a cambiar el foco. Sí, es empecemos a ponerse cambiar. otras gafitas y ver las cosas diferentes y darse el chance de eso. Y yo creo que se necesitan contenidos porque esta es la información bacana. Yo creo que le has cambiado la vida a muchas personas y te la has cambiado tú. Sí, totalmente.
pues hoy en día mi mamá, Soy- mamá de quererme casi denunciar, pues hoy en día somos amigos otra vez. Testeado 100% Funciona, funciona. El método funciona. Mire a ver cómo, no importa, pero algo va a pasar. Pues sí, cambia vidas. Esto se llama cambia vidas, absoluto. Absolutamente. Pues qué chimba que hayas venido al Mañanero, Juan Pablo. No, Muchas gracias por venir. Cuando quieras Chévere. que Sí. podamos poner más temas sobre la mesa. Haz tu casa. Esta es tu casa, nosotros felices, Gracias. porque son conversaciones que sí hay que tener más. Sí, así es. Muchas gracias de verdad por el espacio. Me encantó. Y nada, estamos a la orden para seguir hablando. Gracias. Los hombres Llorando. sí lloran.